asiento. El que no, como siempre le digo, hermanos, no se pierda ni un segundo ni un instante de la predicación, porque allí es donde está verdaderamente las respuestas del Señor. Y cuando notamos allí, hermano, como le hablaba en el preámbulo, estamos hablando de David, y David representa en el mundo espiritual aquel hombre que Dios había señalado para que viniese la descendencia de Jesús, hablándole humanamente. Jesucristo era un hombre y tenía que venir legalmente. El único que entró ilegalmente en la tierra es el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Porque fue derribado de allá y no vino y no nació de ninguna mujer. Ese es el único ilegal que está en la tierra. Pero del resto, usted y yo, en el orden de Dios, estamos legal porque hemos nacido de un vientre y de una madre. No sé si está captando allí, ¿verdad? Aleluya. Que hay entes ilegales en la tierra, pero nosotros somos legales. Ahora vea y nótese lo siguiente. Dice que también estaba Jonathan, pero aparte de Jonathan estaba también Saúl. Y Saúl representa la parte caída del hombre, el hombre desobediente en el mundo espiritual. Dice que Saúl, Dios le dio la oportunidad, lo nombró rey y lo puso como rey, pero Saúl hacía las cosas según a él le parecía. Y cuando nosotros, Dios nos llama, no es como nosotros queremos, es como Dios diga, cosa que hacía David y que no hacía Saúl. Y vemos allí, hermanos, que Dios decide apartar a Saúl o desechar a Saúl, por cuanto Saúl no tomó en cuenta ni agradeció el lugar que Dios lo había puesto y lo había honrado. Hoy en día hay gente que no honra lo que Dios le ha dado y donde Dios lo ha puesto, porque ve con los ojos naturales, con los ojos carnales, pone en primer lugar un trabajo, pone en primer lugar al hijo, pone en primer lugar cualquier cosa y deja a Dios en segundo plano. Y la Biblia dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas. Cosa que nos enseñó Cristo y que vemos en David también. Ahora vea y nótese, David ni tenía ni idea del llamado que tenía, pero Dios lo preparaba en secreto. ¿Por qué lo preparaba en secreto? Un muchacho de 16, de 17 años, dice que Dios lo llevó en el mundo espiritual a cuidar ovejas. Y Dios nos señala a nosotros y nos pone como ovejas. Es una alegoría. Y dice que venían lobos, que venían osos, pero en lo secreto Dios le daba una fuerza a David, tanto que vencía a todos sus adversarios. Gloria a Dios. Ese es el que es llamado de Dios, el que tiene respaldo de Dios. Y vea que David, todo el mundo lo tenía en poco. David había pasado procesos muy fuertes y había sido ignorado, pero Dios lo tenía en alto. Quizás en su vida a usted le ha tocado vivir una vida dura desde que nació. Quizás desde que usted nació ha sido el último de la familia. Es el que menos han tomado en cuenta. Pero déjame decirte en esta hora, yo siento la presencia de Dios. Que si a ti desde niño te han empezado a hacer la guerra, es porque tienes un llamado, es porque tienes un sello y es porque hay un pacto en los cielos para estremecer la tierra. Qué tremendo, hermano, que cuando Dios nos llama a nosotros nos golpean desde niños. Y vean y nótese, dice que cuando leímos allí, cuando David y Jonathan se conocieron, dice que se unieron en el espíritu, un mismo espíritu, tanto que aún Jonathan desobedecía a su padre por resguardar la presencia y la amistad de David. Ahora, nosotros debemos hacer como hizo Jonathan. Porque hablamos que la representación en Jonathan es aquel creyente que ama a Dios y que no deja que nadie se meta en el medio entre la comunión él y Dios. Habemos cristianos que nosotros pase lo que pase, digan lo que digan, adversidad que haya, así nos persigan, nosotros no hemos dejado de adorar a Dios, no hemos dejado de amar a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Ahora, ¿qué vería Jonathan en David
que dice que se despojó de todo y le entregó la túnica, le entregó la cobertura, le entregó la capa. Espiritualmente Jonathan sabía que por orden legal quien tendría que suceder al rey era él. Era la monarquía. Lo legal era que los hijos de los reyes gobernaran y quedaran en sucesión por sus padres. Pero Jonathan, que dice que tenía buenas cualidades, vio en David algo diferente. Ahora, ¿verdad que nosotros vemos en Jesucristo a alguien diferente? Estamos hablando como hombre. ¿Verdad que cuando estudiamos la vida de Jesús como hombre, usted dice no hay ningún hombre como este? Este es el máximo. Esta es la perfección de Dios. Este es el hombre que Dios anhela que nosotros imitemos, la imagen del mismo Dios. Y era lo que David, ¿verdad? Lo que Jonathan estaba viendo en David. Y dice aún que David, ¿verdad?, y Jonathan hicieron un pacto. Cuando ellos hacen este pacto, porque Jonathan sabía que la locura de su padre, porque la gente que es representada como Saúl es la gente iracunda, es la gente llena de celo, es la gente que hace las cosas según ellos. Jonathan sabía que su padre iba a ser echado a un lado y que aún él también perecería. Por eso Jonathan le dice a David: acuérdate de mí, David, cuando estés en tu reino, cuando estés en el reinado. Estamos hablando como hombre, pero yo lo llevo a lo espiritual. Lo que Jonathan le dijo, que en la parte humana, es: cuando estés en tu reino, al Cristo, al Rey de Reyes, acuérdate no solo de mí, sino de mi familia y de los míos. Aleluya. Y David aceptó el pacto. Por eso estamos hablando bajo el tema un pacto divino, un pacto sagrado, un pacto de Dios directamente con usted. Yo no sé qué pacto hizo usted con Dios, pero yo sí sé el que hice. Y desde que yo empecé a servir a Dios, me he enamorado y cada día me enamoro más de Cristo. Pero siempre le digo: Señor, yo tomo tu carga, que es predicar el evangelio, ir al huérfano, a la viuda, al menesteroso, donde me envíe, yo iré. Pero recuerda que yo tengo simiente, recuerda que tengo familia. He ahí los entrego en tus manos. Y Dios me dice: anda confiado y trabájame, porque todos los tuyos son míos. Pase lo que pase, vean lo que vean, ellos me pertenecen porque yo los pacté. Aleluya. Y es tremendo. Ahora véase, porque vamos a ir ahora a trasladarnos a una parte muy fuerte, hermano, que creo que es la parte que hoy a muchos cristianos lo está golpeando por no entender el pacto, por no entender la magnitud. Usted no pactó con hombre alguno, usted pactó fue con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y aunque usted sea infiel, Él permanece fiel. Llegó, usted conoce la historia, dice que se rebeló, murió Saúl, murió Jonathan. David entra en el reinado. ¿Y qué es lo primero que hace David cuando recibe el reinado? ¿Qué es lo primero que David habla y pregunta? ¿Habrá algún descendiente? ¿Habrá quedado alguno de la casa de David, de Jonathan? ¿Usted se acuerda de aquel hombre en la cruz del Calvario? Uno a la derecha y uno a la izquierda. Hay gente que no entiende y no comprende verdaderamente a quién le sirve y quién es el Rey de Reyes. Porque aquel hombre, cuando antes de morir le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate. Aquel hombre, aquella humanidad lo reconoció como rey. La humanidad todavía no quiere reconocer a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero usted y yo somos de los que ya sabemos que Cristo es nuestro Rey. Aleluya. Que hay un reinado y que hay un mundo espiritual. Para poderlo entender hay que tener el Espíritu Santo. Dios nos ha dado herramientas. Y ahora lo que es imposible para los hombres le es posible para Dios. Por eso es que esto se está hablando de creencia, de creer, de tener fe.
fe, de tener confianza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. ¿Cree usted que toda su familia está bajo la cobertura de Dios? Yo lo creo, yo lo declaro, Señor, porque yo lo pacté contigo. Y aquel día yo sentí tu presencia. Y yo sé, Señor, que aunque mis ojos vean lo que yo no quiero ver, yo sé que en el tiempo tuyo, tú lo mandarás a llamar y lo sentarás en la mesa del rey, aunque ellos tengan defecto. Era imposible, hermano, antes de llegar a donde vamos a llegar, que alguien en la mesa del rey se sentara teniendo alguna falla, algún defecto. Era imposible. Nunca se había visto en la historia de un reinado de que en la mesa del rey se sentara un moribundo, se sentara un lisiado, se sentara alguien pecaminoso, porque era considerado pecaminoso. Pero a David no le importó eso, sino que David dijo, habrá alguno que haya quedado vivo de la descendencia de Jonathan. Y hoy en día mucha gente se juzga a sí mismo porque el enemigo espiritualmente le dice, tú no eres digno de ser cristiano. ¿Cuántas veces falla? Mira, todos los días falla. No te da vergüenza fallarle a Dios. Es el enemigo, es la voz que está hablándole a su mente, siendo atacado y bombardeado. Pero cuando yo tengo mi identidad definida, cuando yo sé quién soy en el reino de los cielos, si yo fallo, doblo rodillas, me pido perdón y sé que Jesucristo, mi rey, con el cual pacté, su sangre santa, bendita, y me limpia de todo pecado y me introduce a la gracia. Puedo entrar a hablar con mi papá, puedo entrar y hablar con Jehová de los ejércitos en el mundo espiritual, porque cuando estoy afuera estoy contaminado, pero cuando estoy en la presencia de Dios, Él es el sumo sacerdote de una vez y para siempre, y mi vida está escondida en Cristo, pero estoy en Dios. Amén. Gloria a Dios. Con Cristo en Dios. Dice que en el hueco de la mano, el profeta Isaías, estamos escondidos. Y el hueco de Dios, el hueco de la mano, la diestra de Dios es Cristo. Nosotros estamos escondidos en Cristo. Y si Cristo resucitó, entonces yo vivo porque Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Y es lo que tenemos que entender, la identidad del cristiano. Gloria a Jesús. Muchas veces el que no está bien sedimentado, el que no sabe bien quién lo llamó y dónde está parado, el enemigo puede hacerle bullying y lo puede hacer dudar de quién lo llamó y para qué lo llamó. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahora sí voy a leer, hermano, acá mismo, si usted quiere, si no, para que la tenga allí, en la misma segunda de Samuel, capítulo 9. Y ahí vamos a hablar de la bondad. ¿De la bondad de quién? De David. Y recuerde que estamos hablando que David representa en el mundo espiritual al simiente de Dios. En David no era cualquier hombre. En David moraba el Espíritu Santo de Dios, como mora en usted y en mí. Usted no es cualquier hombre de la tierra. Usted no es cualquier mujer de la tierra. Usted es portadora del Dios que hizo los cielos y la tierra. Gente no entiende cómo un Dios tan grande. La gente dice que Dios vive en el tercer cielo. Yo no creo eso, porque dice que Dios creó los cielos. Y si Dios creó los cielos, Dios es más grande que los cielos. Los cielos habitan en Dios porque Él es sempiterno. El salmista dijo, los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cómo una presencia tan grande puede habitar en usted y en mí? Y Jesús dijo en Juan 17, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Esto quiere decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en un templo que no construyó hombre. Aleluya. Lo construyó el mismo Dios. Gloria Y es a ese Dios. cuerpo que tiene usted y que tengo yo, Amén. que está, como quien dice, ¿verdad?, la concupiscencia tratando de hacernos pecar, sí. Pero nosotros tenemos que mantener el templo de Dios limpio. ¿Y cómo se limpia? Perdonándonos los pecados unos a otros, perdonándonos las ofensas. Los pecados los perdona Dios, pero las ofensas las perdonamos nosotros. Gloria a Dios. ¿Ya estamos allí ubicados? Amén. Vea lo que dice aquí la escritura. Bondad de David hacia Mefibosé. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde estás? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vea lo que notamos allí. Lo primero que tenemos que notar es que ¿quién era Melfibosé? Cuando estudiamos la historia de Melfibosé, dice que él nació y era perfecto, era normal, pero en una de las carreras o en algún disturbio que hubo, dice que la partera lo dejó caer y lo mancó. Quiere decir que vino sin defecto, pero hubo una circunstancia que él no esperaba, que lo torció. Usted y yo nacimos verdaderamente perfectos porque Dios todo lo hizo perfecto, Aleluya. pero nosotros, alguien nos dejó caer y nos mancó y nos lició. Por eso vemos que el ángel de Jehová a Jacob le marcó el pie. ¿Sabe por qué? Porque en usted y en mí tiene que haber un aguijón para que respetemos la gloria de Dios. Perfecto Dios. Mire, si el hombre fuese perfecto, ya fuese querido bajar a Dios del cielo y montarse él. Por eso Pablo dijo: diga al débil, fuerte soy. ¿Pero en quién? En Cristo, fuerte Cristo. Usted y yo somos débiles. Pablo dijo: diga el débil, yo me considero débil. El Jonathan se considera débil, pero el Cristo que está en mí me fortalece. Cuando yo ando en su palabra, cuando yo ando en obediencia, el Espíritu Santo me defiende. El ángel de Jehová defiende a todo aquel que le teme. La fortaleza mía es tener temor a aquel que me libra de la muerte. Aleluya. Hay gente que dice: se presentará al enemigo para que vea. No, mire usted, porque Cristo está en usted y el Espíritu Santo. Pero si no tuviese el Espíritu Santo, si usted no tuviese la presencia de Dios, se le para un duende y usted se va corriendo. Gloria a Dios. ¿O no? Fuertes somos en Cristo. Gloria a Jesús. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que cuidar? La santidad, el respeto, el temor a Dios, porque el enemigo no podrá hacerle frente a Dios mientras Dios habita en nosotros, pero él tratará de que el templo se ensucie. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios no esté y entonces él poder atacar. Pero mientras usted y yo mantengamos la presencia de Dios, él va a estar a kilómetros. Gloria a Jesús. Le tiene miedo a la santidad. Gloria a Dios. Él le huye a la santidad. Una iglesia que se mantiene santa, el enemigo huye, se mantiene lejos. Él llega y se acerca. Es cuando usted descuida la oración, cuando usted descuida la lectura de la palabra, cuando usted descuida la intimidad con Dios, el enemigo se viene acercando. Pero mientras usted tiene horas y búsquedas de Dios, el enemigo se va. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Tiene que irse. Aleluya. Ahora vea, Melfibosé, un joven que nació. Y verdad que cuando nosotros nos pasan las cosas de jovencito, de niño, y nos incapacitan, verdad que es para perder la esperanza. Quizás que el hombre Melfibosé diría: bueno, yo no puedo trabajar porque es que yo no nací así, pero es que me dejaron caer. Y dice que se arrastraba, y no solo con eso, sino que vivía de arrimado allá en una tierra llamada Lodebar. Y todo el que vivía en Lodebar significaba tierra de angustia, de dolores. Todo el que estaba allí era que estaba lisiado, endeudado, era que no tenía esperanza. Aquel hombre quizá perdió toda su esperanza, porque mientras Saúl y Jonathan estaban vivos, él diría: bueno, mi papá es Jonathan, pero se había perdido el reinado humanamente, había muerto su padre y quedaba solamente él. Gloria a Jesús. Él no sabía el pacto que había hecho Jonathan con David. Pero el verdadero hombre de Dios, cuando dice una palabra, la cumple. Gloria a Jesús. Y lo primero que hizo David al montarse en el reinado es que quedó alguien de la descendencia de Saúl. Aunque Saúl lo persiguió, aunque Saúl le amargó vida, él lo hizo por amor a Jonathan. Y él dijo: habrá quedado alguien descendiente de Saúl, de la casa de Saúl,
por amor a Jonathan. Ve que él dice, por amor a aquel que cuando yo llegué y yo no era nadie, se quitó la túnica y me la dio. Aquel que me vio sin espada y me la dio. ¿Sabe qué hizo Cristo? Nos vio desnudos y dio su vida en rescate por la nuestra. Porque cuando estábamos allá o nos vamos a Adán y Eva, dice que estaban desnudos y no había problema porque había, verdad, allí verdaderamente no había malicia. Pero desde el momento en que se abrieron sus ojos, ellos dijeron, estamos desnudos. Tuvieron miedo. Y ellos se cosieron delantales de hoja y de cuestión, porque el hombre quiere tapar pecado con hojas y con cuestiones. Pero ¿qué mujer se puede tapar, hermano, con una hoja? ¿Será que usted se siente bien vestido así, verdad? Pero si usted está desnudo y le dan una hoja de esa y usted lo mandan a la bodega, ¿usted va? ¿Se siente bien tapándose con hoja? Tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que morir inocente. Porque aún el animal cuando lo matan es inocente y lo usan para vestirlo a usted y a mí. Era una alegoría. Cristo representaría aquel cordero que mataría. Entonces dice que Jehová mató, tomó las pieles y cubrió ¿a quién? Adán y Eva. Usted y yo no podemos entrar desnudos a la presencia de Dios. Tenemos que estar cubiertos, pero no con cualquier cobertura, sino con el manto del maestro. David representa aquel manto, aquella unción para poder entrar y la presencia de Dios no nos mate, porque el mismo Moisés dijo, no hay quien te vea cara a cara y viva en la carne, pero en el espíritu usted entra. Yo no sé si usted entiende la magnitud, hermano, de cuando usted dobla la rodilla. ¿Y con quién cree usted que está hablando? Está hablando nada más y nada menos que con el que hizo los cielos y la tierra. Él es espíritu. Usted no lo ve, pero usted lo siente. Usted siente su presencia y usted dice, gracias, Señor, porque sé que estás aquí. ¿Dónde ha ido usted en los momentos más difíciles de su vida? Al rincón de su cuarto. ¿Dónde ha ido usted cuando todos lo han herido y le han dado la espalda? Y usted ha botado lágrimas y lágrimas. Y el Señor dice, yo tengo todas tus lágrimas en una copa de oro. Y yo cambiaré tus lágrimas en gozo. Llegó el momento de la alegría. Llegó el momento de la libertad. Aleluya. ¿Cuánto tiempo, hermano, duró Melfibosé sin esperanza, sin consuelo y en el olvido? Lo de Bar significa tierra del olvido. Quizá usted piensa que Dios se ha olvidado de la promesa como estaba este hombre llamado Melfibosé. Quizá usted dice, pasaron muchos años y no he visto todavía la respuesta de Dios. Quizá usted está en el valle, en lo de Bar, porque perdió su esperanza, perdió su fe, perdió allí, ¿verdad?, todo tipo de credibilidad, porque sus ojos naturales no ven nada. Pero te tengo buenas noticias. Hoy el Rey, el Cristo de la gloria, ha mandado sus ángeles a que te saquen de lo de Bar y que te lleven a sentarte a comer en presencia de tu Rey. Ha llegado el tiempo de la recompensa, hermano. Ha llegado el momento en ver los sueños cumplidos. Ha llegado el momento en que Dios entregue en nuestras manos lo que Él dijo que nos daría. Solo que después que lo tengamos, cuidemos con nuestra propia vida lo que Dios nos ha dado. Seguimos la lectura. Gloria a Jesús. El 4 dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Masquil, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Yo no sé qué cosas le ha quitado el enemigo en el transcurso de su vida, pero ya ha sido dado la orden en los cielos de que se le devuelva todo lo que le fue quitado. A mí el enemigo me ha quitado cosas, hermano.
unas por descuido, otras por proceso, por lo que sea, pero yo le creo a Dios y le digo, mira enemigo, ahora me va a tener que devolver todo lo que me quitaste, porque hay una orden del cielo. Así fue con Job, vino y tocó y golpeó a Job, pero Dios vio la integridad de Job como la ha visto en usted y en mí, y dice que el enemigo tuvo que devolverle 4 veces lo que le había quitado. Aleluya. Palabra fuerte y poderosa, y esto es para el que cree. Aleluya. Yo sé que el Señor ha dado la orden en el mundo espiritual y le ha dicho, mira diablo, usted le devuelve todo a mi siervo, porque lo he probado en todo y lo he hallado fiel, con lucha, con pruebas, con adversidades, viviendo en angustia, viviendo en el olvido, en lo demás, pero no ha dejado de clamar a mí, no ha dejado de adorar mi nombre, no ha dejado de cantar, por lo tanto yo lo honraré. Ha llegado el momento de la honra, hermano. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser honrados? Amén. Por el Señor, no por hombres, por Dios, por el Rey. La palabra del Rey no es cualquier palabra. Quizás si lo dice un hermano no hay tanto peso, pero cuando fue el Rey que dio la orden, no hay nadie por encima del Rey. Humanamente en la tierra, cuando hay un presidente, no hay nadie por encima de él. Pero ¿sabes qué? Que esta orden fue dada no nada más del Rey así terrenal y humano, sino que el que dio la orden fue el que dio la vida por usted y por mí, el Cristo de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Ahora vea lo siguiente. El 8 dice, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La pregunta es cómo se sentía aquel hombre. Vea su manera de pensar. Lo llamó el rey, lo mandó a llamar el rey por el pacto con Jonathan. Y aquel hombre cuando vio al rey, lo vio bien vestido, lo vio, ¿verdad?, en una categoría superior, le dijo, ¿quién es este perro muerto para que te acuerdes de él? Como queriendo decir, yo no puedo ayudarte en nada, yo estoy lisiado, yo no puedo ni siquiera andar por mí mismo, la gente tiene que ayudarme. Pero lo que no sabía era que el rey había pactado con su padre. Si usted y yo hoy estamos ahí, fue porque nuestro Señor pactó con su papá. El Cristo de la gloria dijo, yo voy a dejar herirme, yo voy a ir a la muerte para que ellos tengan vida conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No era cualquier cosa. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando va a la presencia de Dios como Melfibosé? ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado? Gloria a Jesús. ¿Cómo se siente usted cuando usted sabe que le ha fallado a Dios? Y cuando va a entrar en la presencia del rey, no se siente como Melfibosé, como un perro. No se siente usted y dice, Señor, yo no soy digno de entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque yo soy infiel, tú eres fiel, Señor. Yo reconozco que en este cuerpo, mientras esté en este cuerpo de carne, voy a fallarte, Señor. Pero tengo una lucha diario. Yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a vivir como tú viviste en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el que me diga a mí que entra confiadamente en el trono de la gracia sin pedir perdón ni nada, no sé cómo podrá entrar. Pero a Dios primeramente hay que pasar por el lavacro. Primeramente, mire, usted ora ahorita y dentro de 3 horas tiene que volver a pedir perdón. Porque aún en un pensamiento ya falló. Gloria a Gloria a Dios. Jesús. Y es una lucha que tenemos, hermano. Una batalla diaria. Una pelea con nosotros mismos. Porque la carne, a la verdad, está en contra de Dios. Pero cuando usted y yo estamos en el Espíritu, ella se sujeta porque se sujeta. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no hay que descuidarse de la que duerme a nuestro lado. Gloria a Jesús. Y yo cuando estaba nuevo en el Señor decía, yo llevo ventaja porque yo soy soltero. Hasta que un predicador me dijo, no se vista que no va porque esa es la carne, o yo. Aleluya. No cree usted que la mujer que Dios le vaya a dar, no, no, no. Estamos hablando de la mujer es la carne, la que se levanta, la que duerme a tu lado. Ella está pendiente de que usted y yo bajemos la guardia para ella levantarse. Gloria a Jesús. Por eso es que la mujer hay que mantenerla a la carne. No me vaya a malinterpretar. Hay que tenerla a raya. Porque usted le da mucha libertad a la mujer, a la carne, y le hace un alboroto. Gloria a Jesús. Los que entendieron, entendieron. Gloria a Dios. Para poco entendedor, buenas palabras. El rey acá le dio mucha libertad a Jezabel y mire todo lo que pasó. Gloria a Dios. Entonces la carne es carne. Y es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora veamos esto. El 9. Entonces él llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo,
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A Dios no le importa que usted esté lisiado de ambos pies, pero en el momento en que usted pide perdón en la oración, en el momento en que usted verdaderamente entra en la dimensión del Espíritu, no hay problema. Sentarse en la mesa del rey es fácil si se ha hallado la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios para hacernos sentar Aleluya. con el que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Jesús. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria a Dios. He aquí hasta aquí